más Este problema es levemente distinto. Tenemos una polea cilíndrica de masa M, radio R, puede moverse alrededor de un pivote. Vuelve el pivote. A través de una cuerda ideal enrollada, alrededor de la polea se cuelga una masa pero no, es de peso Q. A la polea se le aplica una cupla constante tau 0 para que la masa suba acelerada. ¿Cuál es la aceleración de la masa y la aceleración angular de la polea? Bien, aparte de los errores que hay ahí, que acabo de corregir, vean que de ahora tenemos dos cuerpos, no uno solo, tenemos dos cuerpos. Uno es la polea, que lo podemos pensar que es un cilindro, y el otro es una masa que la podemos considerar puntual. No tenemos la masa, tenemos el peso, pero eso no nos molesta. O por lo menos no tiene que molestar. Bien, lo que podemos ver es que la masa colgada hace esta trayectoria. Mientras que la trayectoria del centro de masa de la polea no se mueve, así que no tiene movimiento. Bien, al tener dos cuerpos, vamos a analizar ahora qué sistema de referencia vamos a colocar. Porque ya tenemos ya tenemos esto, más o menos tenemos las interacciones. Tenemos una idea de las interacciones. Bueno, vamos a poner las interacciones. Vamos a tener una interacción polea. ¿Con quién interactúa la polea? Con la tierra, con el hilo y con el pivote. Perfecto. Tierra. Tenemos la interacción de polea, el hilo, y la polea con el pivote. Y después va a aparecer también la interacción de la masa con el hilo y va a aparecer de la masa con la tierra. ¿Nos quedó alguna interacción más? Entonces vamos a ponerle nombre. La masa y la tierra, obviamente ya me lo dieron enunciado, es Q. La polea tierra, la interacción polea tierra es el peso, lo voy a llamar P. La polea con el pivote la voy a llamar R. Y me queda la polea con el hilo y la masa con el hilo. Pregunta, ¿son pares de acción y reacción esos? Las fuerzas que voy a colocar acá, ¿son pares de acción y reacción? Bien, Romeo, no. ¿Sí? No son. Vean que son dos interacciones distintas, así que no pueden ser pares de acción y reacción. Por lo tanto, a esta la voy a llamar F1 y a esta la voy a llamar F2. Porque son dos fuerzas distintas. Bien. Vamos a colocar el sistema de coordenadas, ¿sí? Sistema de referencia y sistema de coordenadas. Y para eso voy a ver qué direcciones tienen las aceleraciones para que sea todo más fácil después de hacer. Vean que casi todo lo que estoy haciendo es un análisis previo. Todavía no empecé a resolver nada. Simplemente es para que sean más fáciles las cosas.
el enunciado dice que sube el peso Q, lo que significa que la aceleración de Q es hacia arriba. Va a tener ese sentido, contrario a la gravedad. ¿Estamos? ¿Sí? Y para que esté acelerado en esa manera, la aceleración angular del pivot de la polea tiene que ser así. Usen la mano derecha, ¿sí? Para que se enrolle, para que suba, tienen que enrollarse. Y por lo tanto, la aceleración angular tiene que estar en esa dirección. Entonces, vamos a usar un sistema de coordenadas que sea positivo en la dirección A, que sea positivo en la dirección de omega y que, bueno, sea un sistema inercial. Así que, ¿dónde pondrían ustedes ese sistema de coordenadas para trabajar? Para que sea inercial. ¿Dónde ponen el origen del sistema de referencia? Ok. En el suelo. No hay suelo. ¿Puede ir en el pivote también? En el pivote. En el pivote sería el mejor lugar. En el vínculo no. ¿Sí? No se los recomiendo. Pero ahí sí es un buen lugar para poner el sistema de coordenadas. Bien. Y tengo que elegir. La dirección Z me va a quedar paralelo a gamma. ¿Sí? O sea, hacia afuera. Z lo voy a elegir así. Ese va a ser mi eje Z, lo estoy poniendo, o sea, vamos a poner así, vamos a tachar así, o K. Mi dirección K va a ser esta. ¿Sí? Entonces, muy bien, como este es un problema plano, para que K quede afuera, y una dirección paralela a, entonces uno va a ser así. Y yo quiero que sea para afuera, así que yo voy a poner así. Esto va a ser X, esto va a ser Y, X por Y da Z. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no aparece? Voy a llamar X a la dirección horizontal y a la dirección vertical, contrario a la gravedad, y Z entonces me queda saliente. Vean que la aceleración entonces, ¿sí? Así como lo hago, la aceleración de la masa la voy a escribir como una componente en la dirección J y la aceleración angular la puedo escribir como gamma en la dirección K. Y el sistema de referencia y el sistema de coordenadas ahora. ¿Qué hay que hacer ahora? El diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre tenemos dos cuerpos. ¿Sí? Así que hay que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Uno para la polea, en el cual, bueno, sobre la polea actúa el peso, la tensión del hilo, que está ubicada acá, que lo llamé F1, la fuerza que le ejerce el hilo, y la reacción. A ver todos. ¿Cómo dibujo la reacción? La fuerza que le ejerce el pivote. ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Muy bien. ¿Sí? Ustedes podrían decir, bueno, la dibujó hacia arriba. ¿Me permiten hacer una sugerencia? Sí, dibújenla así. Ya sé que no es. ¿Sí? ¿Está? No es.
Pero cuando resulta que no vaya hacia arriba porque está en otra situación, esto los va a salvar. ¿Sí? Porque hay una fuerza de reacción. Bien, ¿y lo que me falta? ¿Qué me falta todavía dibujar? Porque dibujé las fuerzas. ¿Qué me falta dibujar? En el diagrama de cuerpo libre. La cupla. ¿Sí? Una sola que vale tau. 0. ¿Sí? La cupla. Bien, ya está el diagrama de cuerpo libre para la polea. Me falta el diagrama de cuerpo libre para la masa. Para la masa, voy a dibujarla como un cosito acá, tiene su peso, que vale Q, y la fuerza que le ejerce el hilo, que vale F2. Bien, para poder relacionar F1 y F2, yo voy a necesitar, ya lo sabemos porque resolvimos muchos problemas de dinámica del punto, lo que nos va a faltar es el cable. El diagrama de cuerpo libre del cable. Que entonces, el cable interactúa en su parte inferior con la masa puntual, y esto va a ser F2', y en la parte superior con la polea F'1. Ok, ya tenemos todo, ¿sí? Ya hemos hecho todo, así que lo único que nos falta es escribir las leyes de Newton, ¿sí? Las ecuaciones para la traslación y para traslación y rotación para la polea. Entonces, vamos a escribir para la polea. Para la polea, vamos a trasladar las fuerzas del centro de masa. Este está aplicado en el centro de masa, no hay problema. P está aplicada en el centro de masa. Entonces lo único que tengo que aplicar F1 menos F1. Entonces, por un lado tengo R, P, y F1, que me da que F1 más P más R es la masa por la aceleración del centro de masa, que ya sé que vale 0, así que pongo directamente que vale 0. Y por otro lado, me quedo con las cuplas. Esto vale R. Y me queda tau 0. Así que la cupla es fácil, porque vean que F1 produce una cupla en el sentido entrante. Entonces la cupla respecto al centro de masa tiene dos componentes. Una tau 0, que tiene la dirección de Z, menos F1 por R en la dirección K, que es entrante, ¿sí? La de F1. Vean que la distancia de las rectas de aplicación es R, así que, y es hacia adentro. Entonces, vamos a escribir esto, tau 0 menos F1 por R en la dirección K. Bueno, esto es la del cuerpo rígido. Las ecuaciones para la masa son F2 más Q igual a masa por la aceleración. Y la otra ecuación es F1' más F2'. Si el hilo no tiene masa,
vale 0. Entonces acá vean que tenemos todas las ecuaciones vectoriales que vamos a usar. 1, 2, 3, 4 ecuaciones vectoriales. Vamos a pasar ahora a escribir en las componentes y hallar el sistema de ecuaciones. Bien, ok. El sistema de ecuaciones. Por un lado tenemos la componente X de... ¿Se acuerdan que había puesto inclinado? Me queda que la componente X de la fuerza de vínculo varía a 0. Después me queda menos F1 menos EB por G. Esto es sobre el cilindro, ¿sí? Que me queda F1 más el peso más R igual a 0. Bien, por otro lado, de la ecuación 3, ¿sí? Vean que F2 es positivo, Q es negativo, ¿sí? Así que esto lo voy a escribir F2 menos Q igual a M por A. F'1 más F'2 igual a 0. ¿Sí? Esto me dice que, como son pares de acción y reacción, simplemente lo que me está diciendo es que F1 es igual a F2. Y de los torques, y de esta ecuación de los torques, ya usé la 1, usé la 3, usé la 4, ahora usé la 2. La ecuación de los torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. O sea que tau 0 menos F1 por R es igual a I centro de masa por la aceleración angular. Aceleración angular estaba en la dirección K. Muy bien. Entonces, ahora simplemente tengo que contar número de ecuaciones, número de incógnitas. Incógnita, 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 incógnita. 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones y 6 incógnitas. Me falta todavía una ecuación, ¿sí? Para poder resolver. Me falta una ecuación para resolver. Y centro de masa no es incógnita. Algunos están pensando, pero y centro de masa yo sé cuánto vale. Y centro de masa para un disco es un medio de la masa por R cuadrado, así que no es una incógnita. Bien. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo establecemos la relación? Vean que no hay ninguna fuerza, ¿sí?, que se pueda modelizar. Por lo tanto, tiene que ser una relación de vínculo entre el movimiento de traslación del cuerpo y el movimiento de rotación de la polea. Y eso, bueno, podemos ver que, consideremos este es el punto A y este es el punto B de la polea, ¿sí? Y acá está colgada la masa. ¿Sí? Podemos darnos cuenta, como si el hilo es inextensible, la velocidad que tenga el punto B va a ser la velocidad de la masa, m. Y la aceleración del punto B va a ser la aceleración de la masa. ¿Está? Pero la aceleración de A, del punto A, no es la aceleración de la masa, porque la aceleración del punto A es gamma vector R más omega vector R, donde R es este vector. Esto ya lo vimos hace un rato, ¿sí? Esto tiene una componente tangencial, ¿sí? Esto es tangencial y esto es la componente normal. Entonces, vean que gamma por R
es un vector así. Y omega por R es un vector así. Tiene esa dirección. Por lo tanto, si la polea no desliza, o sea, si el hilo no desliza en la polea, podemos darnos cuenta de que estas dos cosas tienen que ser iguales. Es decir, que la aceleración del hilo, la componente I, vamos a ponerlo así, debe ser igual al producto de gamma por R, la componente I de la aceleración de A. Que esto es justamente gamma por R. Así que esta es la ecuación que nos falta. Ok. Sí. Ahora lo único que hay que hacer es presentar este sistema de ecuaciones y resolverlo. Nos interesa en particular, por el enunciado, ¿sí?, cuánto vale la aceleración angular y la aceleración del centro de masa. Gente, bueno, yo voy a escribir los resultados se los voy a escribir acá para que lo tengan y lleguen a la solución. Porque lo hice esta mañana. Y la aceleración del centro de masa en la dirección J. Bien. Les pido que los copien esto y después ustedes puedan resolver el problema y comprobar que efectivamente llegaron a esa solución. Bueno. ¿Alguna pregunta de esto? La ecuación que quedó de la cupla. La solución. ¿Cuál es tu duda, Santiago? En el sistema de ecuaciones. Esta más esta. Sí. No, porque está la cupla. Esta es la cupla neta. Tenía dos componentes. ¿Sí? Tenía la contribución. ¿Sí? El torque neto es la cupla del dispositivo, perdón, la cupla del impulsor, del motor que está haciendo subir a la masa, y lo otro es la cupla que ejerce la masa. Es como el ascensor, ese tau0 te lo daría el motor del ascensor y F1 por R, ¿sí?, te lo está dando el peso de la gente. Bien. ¿Alguna otra pregunta?